la sostenibilidad se vuelve un elemento diferenciador y que marca a las compañías dentro de su propio, dentro del propósito que tienen. Entonces, Jorge Andrés, agradeciéndote la asistencia y obviamente a ustedes por compartir, vamos a escucharte, a tus invitados, por favor, lideras tú y bienvenido. Edgar, muy buenos días para todos. Para mí es un orgullo estar aquí hoy en el ICOEF, instituto que Edgar ha liderado de manera magistral y del que hago parte como cofundador, una iniciativa que Edgar se creó, se imaginó y hoy está en pleno desarrollo, así que para mí es como estar en casa en este foro. Así que gracias al ICOEF, a su presidente y al ecosistema del ICOEF por darnos esta oportunidad. En esta ocasión vamos a trabajar un tema muy importante de sostenibilidad, un tema relacionado con un cumplimiento normativo, pero que lo podemos entender como una oportunidad para las compañías. Tenemos dos invitados, Lina y Javier, ahorita se van a presentar de CSI, una firma que está dedicada a muchos temas y que se relacionan con los temas de sostenibilidad, muchos de ellos. Antes de iniciar con la presentación de ellos, vamos a hacer una presentación corta de mesa familiar y después una presentación de ellos y damos inicio al espacio de formación del día de hoy. Déjenme aquí un minutico, vamos a compartir pantalla. Eso. Me confirma Javi si están viendo la pantalla Sí, y video. Listo. mesa familiar. Mesa Familiar es una firma de consultoría dirigida por Jorge Andrés Mesa Uribe, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con posgrado en Derecho Tributario y Finanzas y en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes, formado en resolución de conflictos en empresas de familia en el Banco Interamericano de Desarrollo. Gestión de empresas de familia en ESADE, Business and Law School y curso superior para consultores de empresa familiar en Universitat Abad Oliva CEU y Fundación Dexia de Barcelona. Su fundador ha laborado en empresas tan importantes como Ecopetrol, Fondo de Pensiones y Cesantías, Protección y Ultra Serfín, en el cual laboró durante 12 años en diferentes cargos, hasta llegar a gerente financiero. Y al ser parte de la cuarta generación de la familia que fundó Mesa C, empresa que durante 105 años fue patrimonio de familia y que estuvo posicionada como la empresa número uno del sector del cuero, decide con conocimiento de causa crear una firma de consultoría para ayudarle a las familias a evitar los problemas que, como a su familia, le surgen a la mayoría de empresas familiares y que en su caso les ocasionó la pérdida del 70% del patrimonio. Mesa Familiar nace en el año de 1997 con el propósito superior de ayudarle a las empresas de familia a pasar exitosamente a la siguiente generación y lograr su continuidad en el tiempo. La metodología y el nombre de la firma tienen origen en la forma como se adelanta la consultoría, conversando y construyendo alrededor de la mesa familiar, un sitio en el que se comparten los buenos y los malos momentos, se afrontan las situaciones difíciles, se celebra y se ve crecer a la familia. Alrededor de este símbolo se une y se integra. Las principales fortalezas de Mesa Familiar son la preparación jurídica en temas societarios, el conocimiento de causa de su fundador al compartir las experiencias de su familia alrededor de la empresa Mesa C y la experiencia administrativo-financiera con visión estratégica, lo cual nos permite realizar una intervención integral a las empresas de familia. Mesa Familiar
Es una firma de consultoría que construye sistemas de gobierno y gestión, articulando elementos como el protocolo de PIB, el gobierno empresarial y las buenas prácticas de gestión. Como resultado del reconocimiento a la labor realizada durante más de 2 décadas de gestión, importantes agremiaciones, reconocidas empresas y organizaciones recomiendan los servicios de mesa familiar entre sus afiliados, clientes, proveedores y aliados. Hoy cerca de un centenar de empresas han recibido asesorías y han participado de procesos que les han permitido un mejoramiento continuo. En Mesa Familiar trabajamos por la continuidad de la empresa de familia. Bueno, muchas gracias. Javi, presenten ustedes a CSI. Gracias, Andrés. Muy bien. Voy a compartir por acá. O me confirman si están viendo. Sí, estamos viendo. Muy bien. Bueno, digamos que CSI es una compañía consultora en riesgos. Somos expertos en acompañar a las organizaciones en atender sus preocupaciones, en darle tranquilidad en lo que, digamos, les aflige en el día a día. Y eso, digamos que es parte de nuestro propósito como organización. Generar esa confianza para que de alguna manera las organizaciones pongan en nuestras manos esas situaciones que son complejas y que requieren de manos y experiencia experta para poder, digamos, atender y solucionar todos esos eventos. CSI, pues digamos que tiene un amplio portafolio y en ese portafolio atendemos todo lo que llamamos como riesgos operativos o corporativos en general de las organizaciones. Tenemos más de 450 clientes, 4 unidades de negocio, en las que buscamos a través de esa mirada experta en cada una de las organizaciones, donde nos volvemos sus amigos, eh, poder realizar cada una de esas necesidades que se requieren para poder estar en un nivel de tranquilidad suficiente. Dentro de esas 4 unidades de negocios tenemos la de CSI Risk. En esa unidad de negocio atendemos todos los riesgos de cumplimiento. Ahí prestamos los servicios de implementación en temas de lavado de activos, programas de transparencia ética empresarial, todo el tema de protección de datos personales. Ahora que estamos trabajando estos temas especiales de sostenibilidad y digamos que lo que en el mundo financiero se conoce como el SARO, el SARC, el SARL, que son riesgos operativos de continuidad de negocio, ciberseguridad, que es uno de los riesgos que a hoy, digamos, nos preocupa tanto en las organizaciones, así como los riesgos de crédito y de liquidez. Por el lado de CSI People, lo que hacemos en esa unidad de negocio es darle la tranquilidad a las compañías frente a las vinculaciones que hacen de las personas. Ahí hacemos todos los estudios de confiabilidad y dentro de esos estudios de confiabilidad también involucramos los temas de poligrafía, que digamos varias de las organizaciones los utilizan cuando trabajan temas de OEA o WASC, que son certificaciones especiales para cargos críticos, o en organizaciones financieras, por ejemplo, para mirar todos los temas en donde esas personas que trabajan en las áreas sensibles o de tesorería en las organizaciones que se consideran como cargos críticos, pues es importante validar, digamos, que el comportamiento de ese tipo de cargos. Por el lado de CSI Consulting, es una línea de negocio bastante relevante, ya que lo que hacemos es ser sus jefes de seguridad externos en las empresas. Uno de los aprendizajes que hemos tenido con estos 20 años de experiencia es que las empresas de vigilancia saben hacer muy bien su trabajo respecto de la vigilancia,
pero no conocen mucho sobre lo que es la seguridad. Entonces, realmente el marco que nosotros tenemos ahí en esa línea de negocios es bastante amplio y buscamos reducir pérdidas de fraudes, pérdidas de mermas en las organizaciones y diferentes situaciones que pueden afectar, digamos, el desempeño normal de cualquier organización. Y nuestra línea más reciente, que es la de CSI Hunting, en donde hacemos todo el tema de cazatalentos. Buscamos las mejores personas que se acomoden a las necesidades y características de cada organización. Y en esa misma línea de negocio, pues digamos que muchas veces la asociamos con el tema de CSI People en todo el estudio de confiabilidad. Entonces ustedes se entregan una necesidad de una persona, hacemos todo el proceso de entrevistas y posteriormente se los entregamos ya listo para que ustedes lo vinculen. Entonces, ese es CSI. Ya hoy vamos a contarles pues como el tema específico en tema de sostenibilidad que se refiere a esta línea de negocios de CSI Risk. Javier, muchas gracias. Le pido a todos los participantes que nos ayuden con sus micrófonos en silencio, por ahí tenemos un pequeño retorno y les agradecemos. Bueno, como ven, son 12 firmas de consultoría dedicadas a una pluralidad de temas, pero se encuentran todos en un objetivo común y es que las compañías sean sostenibles y continúen en el tiempo. Ahí es donde nos encontramos las dos firmas y el ICOEF se encuentra también en el ecosistema buscando que las empresas que tienen tanta importancia para la economía de un país, de una nación, con el impacto que generan, pues sean sostenibles en el tiempo. Vamos a dividir esta reunión de hoy en varios capítulos. Primero, ¿qué entendemos de manera práctica por sostenibilidad? Para eso trabajaremos dos casos de la vida real, uno desde la perspectiva de CSI, otro desde mesa familiar, y abordaremos ya el alcance del capítulo 15 de sostenibilidad de la Super, el contenido del reporte que se deriva de ese capítulo 15, la construcción del reporte y preguntas y respuestas finales. Entonces vamos a seguir con el punto de qué entendemos por sostenibilidad y cómo lo conectamos con un caso de la vida práctica que hayamos vivido las dos firmas en circunstancias diferentes. Entonces le damos la palabra a Lina y a Javier. Bueno, buenos días para todos. Entonces vamos a iniciar con la definición de sostenibilidad. ¿Vas a presentar? Pues ahí está presentada. ¿Comparto yo? Sí. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar. Empezamos entonces por la definición de cómo se entiende la sostenibilidad. El primer paso para poder hablar de sostenibilidad y poder combinar o poder mezclar los componentes ambiental, de gobernanza y social, que básicamente es así como normalmente se define el proceso de sostenibilidad, debemos garantizar un cumplimiento normativo. Digamos que ese es el punto de partida principal, esa se convierte en la base. Esas son actividades propiamente o básicamente necesarias desde la gestión organizacional y ya cuando tenemos ese check del cumplimiento normativo, pues entonces pasamos a otros procesos relacionados con gestión, como son la identificación de impactos, es decir, cuáles de las actividades que genera mi organización pueden resultar impactantes dentro de la compañía o por fuera de esta, ¿cierto? Entonces, la idea es que esa identificación de impactos tenga un cubrimiento de corto, mediano y largo plazo para garantizar, uno, el control de esos impactos que sean negativos y dos, para potencializar los impactos que puedan ser positivos. Cuando ya tenemos, digamos, como ese mapa hecho en el control de impactos o en la potencialización de impactos, pues entonces lo que se busca es es aplicar buenas prácticas en temas que hayan resultado relevantes, ¿cierto? Y posteriormente, cuando ya tenemos todas esas buenas prácticas acogidas organizacionalmente, pues entonces se le da trámite al proceso de divulgación
completamente necesario, pues porque mostrar un buen gobierno corporativo denota transparencia, se enfoca en responsabilidad social y nos podemos volver un referente sectorial. Hablando entonces desde el tema de sostenibilidad, muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenibles propuestos desde Naciones Unidas, que establecen como esas metas globales, básicamente a 2030 y a 2050, tenemos que partir de un compromiso de gobierno, es decir, la gobernanza es punto fundamental. Las ideas pueden provenir de un grupo de trabajo, pero si no se cuenta con el apoyo del gobierno corporativo para poner a rodar esas ideas, va a ser una tarea muchísimo más complicada de lo que se ve. Cuando ya se cuenta con ese desarrollo en gobernanza, pues entonces entra el potencial, todo el capital humano que se tiene dentro de las organizaciones para poder realizar una planificación estratégica y poder identificar cuál es ese propósito y establecer ese norte claro dentro del camino de la sostenibilidad. Digamos que este es como el paso a paso para poder embarcarnos en este reto de sostenibilidad. Este es un caso de éxito, hablando como por ponerles un ejemplo de la vida cotidiana, es en una empresa del sector industrial. En la imagen de la izquierda estamos viendo uno de sus procesos industriales, hace referencia al proceso de galvanoplastia, de recubrimiento electrolítico, es decir, de todo lo que se utiliza en bisutería. Y lo que se hace es que por estas llaves entra agua a razón de 2 litros por minuto durante todo el día, ¿cierto? Entonces es una pérdida permanente de agua porque se necesita estar haciendo procesos de enjuagues en las piezas que están sumergidas en el baño en la imagen de la izquierda. Eso generaba un consumo aproximadamente en este proceso de 1.600 metros cúbicos mes. ¿Cómo se puede hablar de sostenibilidad? Pues entonces esto es un impacto por el alto consumo del recurso hídrico. Entonces, cuando se identifica ese impacto y se observa que se puede mejorar, se propone en la imagen de la derecha la utilización del baño por aspersión. Es decir, miren que el tanque ya está completamente desocupado. Sencillamente cuando esta pieza pasa al tanque de la derecha, pues a la imagen de la derecha, los aspersores para el lavado pues se encienden y pues básicamente se logra un consumo, una reducción en el consumo de más del 80%. Otros casos de éxito es, por ejemplo, el de Starbucks. Es un pues, ser multigeneracional. Ellos tienen por política dar la oportunidad a adultos mayores, que normalmente pues ya las personas cuando cumplen pues su edad de jubilación, entonces digamos que quedan de alguna manera relegadas. Entonces ellos buscan dar ese equilibrio laboral con la contratación de personas mayores. El caso del éxito, en donde el 82% de sus frutas y verduras son compradas sin ningún intermediario, es decir, directamente al campesino. El caso de Falabella, en donde 29.000 estudiantes en 11 ciudades son acogidos por acompañamiento pedagógico. También se dan mejoras en la infraestructura y hay un apoyo en voluntariado corporativo en donde el personal invierte aproximadamente 6.000 horas en esa formación de sus estudiantes en esas 11 ciudades. Y el grupo GELSA, que cuenta con 250 personas contratadas que presentan algún tipo de discapacidad. Son algunos ejemplos. No todo lo que tiene que ver con sostenibilidad es enfocado solamente en un área, puede ser en el componente social o en la dimensión ambiental, sino también muy enfocado, lo que les decía al principio, desde la parte de gobierno corporativo. ¿Qué beneficios trae la sostenibilidad? Pues entonces la sostenibilidad mejora el rendimiento, garantiza procesos muchísimo más eficientes. Cuando yo logro proponer prácticas mejores para el desarrollo de esos procesos, pues voy a disminuir esos costos operativos, puedo aumentar las condiciones de bienestar en el personal o en los grupos de interés, garantiza el cumplimiento normativo, lo cual es completamente necesario para poder
para poder tener esa tranquilidad de cumplimiento normativo y no tener todas las autoridades ambientales y todos los entes reguladores dentro pues encima en la revisión y poder tener la certeza de tener como ese cumplimiento. También me permite la mayor capacidad de acceder y atraer capital. Gran parte de las compañías que implementan estas mejoras pues aumentan sus posibilidades de inversión, de atraer mayor cantidad de clientes. También garantiza el valor agregado y finalmente, pues entonces mejora la reputación. La generación de valor hacia la sociedad se ve, pues es muy buscada hoy por hoy y es una condición definitivamente necesaria dentro del componente de la sostenibilidad. Lina, antes de que avancemos, porque estamos en el punto del concepto de sostenibilidad para que los empresarios lo conecten de manera práctica, desde la perspectiva nuestra, tenemos una anécdota y es la siguiente. 2 años antes del COVID, eh, un empresario al que acudimos en su junta asesora nos invitó a armar una junta asesora con los externos, liderábamos ese espacio de junta y le hicimos una reflexión 2 años antes del COVID. Es muy importante que usted, por temas de sostenibilidad, tenga un mapa claro de sus proveedores. Es una compañía que depende de unos proveedores internacionales de una manera importante. Haga un mapa de proveedores, listémonos, inventariemos los proveedores, definamos con cuáles tenemos una relación personal, es decir, suya con él, o una relación institucional, si ese proveedor tiene backup, si está concentrado en una ruta de abastecimiento, califiquemos el grado de dependencia, el grado de criticidad. Eso fue una de las primeras reflexiones que le hizo la Junta Asesora en un contexto de sostenibilidad desde la gobernanza que se conecta con una de las perspectivas tuyas. Y el señor poca atención nos paró realmente. A eso le gastamos un par de sesiones y finalmente el señor no hizo la tarea. 2 años después, cuando ya estábamos en pleno COVID, en una de las etapas del COVID, que fue la crisis de abastecimiento, él nos dice, aquí yo tengo un mea culpa porque ustedes hace 2 años me hablaron de este tema, yo no le vi la importancia y hoy veo con las circunstancias que tenemos de abastecimiento la necesidad de haber trabajado en esa línea de sostenibilidad. Encuentro que dependo de un solo proveedor y el proveedor tiene problemas de abastecimiento, entonces yo cómo voy a proceder a suplir mi línea de abastecimiento de ese proveedor. Es muy importante que el sostenimiento, la sostenibilidad no es solamente desde el punto de vista ambiental, es una de las perspectivas. Muy importante es la gobernanza y la gobernanza en el ejercicio de los entes del gobierno. Disculpen, pero es que tenemos un retorno allí complicado. Qué pena. No sé qué podemos hacer. La gobernanza es muy importante porque desde una junta asesora, una junta directiva, lo que le decimos al empresario es no dependa de un solo proveedor, diversifique la matriz de proveedores, no dependa de un solo cliente. Y el empresario está dedicado todo el día a hacer negocios, pero no está pensando en una perspectiva de futuro, en cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas. Y desde la gobernanza, que ahí nos conectamos con lo que hace CSI, es pensar estratégicamente en esas circunstancias que pueden afectar el funcionamiento no del hoy, sino del mañana del negocio. Entonces miren cómo nos conectamos en esos dos puntos donde la gobernanza es un tema en común frente a lo que hace una compañía como la de ustedes y una compañía como la de nosotros. Correcto. Bueno, Y quisiera de pronto ahí también compartirles algo que hemos venido haciendo con uno de nuestros clientes, ahora aplicando este capítulo 15 de sostenibilidad. Y nos encontramos con un tema muy positivo en esta organización, porque, digamos, es una multinacional que está ubicada en Río Negro. Y, digamos, la alta dirección acá en Colombia empezó a identificar como ciertos riesgos de su operación y, digamos, a modo propio, por buscando desde la gobernanza y desde la gestión de los riesgos enfocado a temas de sostenibilidad,
dijo, aquí tenemos que hacer un tema de tratamiento de aguas, de recolección de aguas y un tema de tener una planta eléctrica que, digamos, desde la perspectiva de un empresario normal, dice, uy, eso cuesta mucha plata, eso es muy difícil, yo no tengo forma de invertir en eso. Y digamos que a través de una planeación de mediano largo plazo, él fue destinando recursos de su operación para poderse ir preparando en la mitigación de ese riesgo. Entonces, como sabemos, aunque estamos en Antioquia, posiblemente en otras regiones del país puedan sufrir temas similares. Río Negro es una, digamos, una región de Antioquia que ha evolucionado mucho, pero que todavía tiene características de no ser ciudad grande, ¿cierto? Todavía está en esa evolución. Y en esa evolución pasa que cuando hay una lluvia muy fuerte, pues el acueducto todavía es muy poco avanzado y el agua empieza a llegar con residuos de arena, de lodo, un montón de vainas. Y por el lado energético también. Entonces, digamos que cuando esa en compañía está en una zona industrial, y cuando pasan ese tipo de eventos naturales, o ya sea por un tema eléctrico o por temas de lluvias, muchas de las empresas vecinas de este cliente nuestro se afectan y tienen que dejar de operar porque se les fue la luz, no pueden hacer muchos temas operativos que son del día a día en temas de despachos, de producción, etcétera. Ellos no, para ellos ya se vuelve un tema donde a través de la gobernanza, apuntando temas de sostenibilidad, tienen ya planes de continuidad de negocio. Entonces, ese es otro ejemplo muy reciente que les podemos compartir y que básicamente es lo que queremos también hablar hoy, ¿cierto? Los temas de sostenibilidad no se refieren solamente a temas de ambiental o que tengo que hacer un tema en el ámbito social. La sostenibilidad se refiere a cómo yo tengo el negocio funcionando permanentemente y lo vuelvo perdurable en el tiempo. Y no tengo que hacer muchas malabares ni hacer inversiones muy cuantiosas para poder pensar y actuar como sostenible, tener una mentalidad de sostenibilidad. Si me Así permite, para es. que redondeemos la idea, Elina y Javi, terminemos rápidamente con el concepto de sostenibilidad rápidamente para que abordemos ya el tema central del capítulo 15. Sí. Perfecto, bueno, ese es cómo se ve la sostenibilidad, es decir, cómo bajo esa información tan teórica de poner a rodar el gobierno corporativo, el componente social, dimensión ambiental, económico, etcétera. Este es un ejemplo, ese es el marco de sostenibilidad de la compañía del Grupo Corona, pues básicamente nuevamente parten del gobierno corporativo. Acá, ¿qué es lo que hace ese gobierno corporativo? Pues es un grupo de personas que establece esos principios, esas políticas, que da el lineamiento de la estrategia de hacia dónde quieren dirigir la organización. Establecen sus bases sostenibles en el criterio financiero, evidentemente, pues asegurar ese crecimiento rentable y sostenible en el tiempo, en el componente o en la dimensión social, pues proyectos y actividades que generen valor compartido, que se vuelva un gana-gana, y en el componente o dimensión ambiental con la adopción de buenas prácticas. Todo esto viene interrelacionado por lo que tienen identificado como sus grupos de interés y de esta manera, de forma conjunta entre gobierno corporativo, entre las dimensiones y grupos de interés, se establece el propósito. ¿Cuál es el propósito para el grupo Corona? Pues el crecimiento inclusivo y sostenible, la competitividad y la institucionalidad en los países en donde operan. Buscan negocios rentables que garanticen una constante evolución y que mejoren la calidad de vida de sus grupos de interés. Esto es lo que es sostenibilidad. Eso es como el desarrollo de esos grupos de interés. No me voy a detener mucho acá, solamente que ellos identifican grupos de intereses directos, identifican socios estratégicos e identifican aliados y los ponen a conversar de una manera estratégica para garantizar el desarrollo de esa estrategia y de ese norte claro en sostenibilidad.
analizan con esos grupos de interés cuáles son esos temas impactantes o relevantes, que a esto se le denomina matriz de materialidad, y pues aquí básicamente hacen un cruce de información con esos grupos de interés, mirando cuáles son esos impactos de los tres componentes ambientales, sociales y de gobernanza en el negocio y cuáles le pegan a esos grupos de interés. Y básicamente los que estén en el cuadrante superior derecho pues serán los grupos o serán más bien los temas relevantes a los que les tendrán que proponer planes de acción y sobre eso establecer esa estrategia. Caso específico para el ejemplo de Corona, tema de rendimiento, de crecimiento rentable dentro de la gestión financiera, la atracción y bienestar de desarrollo de sus colaboradores dentro de la gestión social y la gestión del agua y biodiversidad dentro del componente ambiental. Lina, antes de que arranquemos con la circular, entonces como una conclusión. Hablar de sostenibilidad es hablar mucho más allá de lo ambiental, ¿sí? Porque Correcto. pensamos que el tema de sostenibilidad se limita circunscribe a lo ambiental. Javi ahorita lo dijo súper bien. Trabajamos la sostenibilidad para que las compañías continúen en el tiempo y mitiguen el riesgo de continuidad. Y hay unas perspectivas que buscan, que trabajan, que sea eso una realidad. ¿Cómo garantizamos o trabajamos para que las compañías tengan futuro en las diferentes perspectivas? Entonces, sostenibilidad es hacer y lograr que las compañías trasciendan en el tiempo y no se les agote el negocio porque no estaban pensando si ese negocio hoy tiene futuro, si ese negocio está dentro de una de esas macro tendencias de consumo que no van a estar vigentes en los próximos 5 o 10 años por exigencias ambientales, por gustos o hábitos de los consumidores. Es pensar en todas las perspectivas que pueden ser una oportunidad, una amenaza para comprometer el futuro y la continuidad del negocio. ¿Cómo hacemos que las compañías se mantengan vigentes en el tiempo? Sería como la conclusión. Para que avancemos al siguiente bloque temático, en el tema de la circular 15, eh, nosotros, para preparar este webinar, trabajamos en el estudio y profundización del contenido. La circular 15 es una circular de 18 o 19 hojas. Habla mucho y no dice nada. Las primeras 15 hojas son de referencia y relación a unos temas muy etéreos. Y finalmente las últimas tres son las que concreta el tema, pero tampoco es muy claro en esas últimas tres hojas el contenido. Entonces uno dice, al final de la lectura y el estudio, ¿qué me están diciendo? ¿Esto cómo se come? ¿Esto cómo se da forma? Porque hace o genera unos postulados muy generales. Entonces es una circular larga. Las primeras 15 hojas son de mucho contenido de referencia, las tres últimas son el contenido expreso de la circular, pero tampoco es muy claro el tema. Por eso estamos aquí sentados para explicar el alcance del capítulo 15, entender esto no como una carga, no entender esto como una obligación, sino como una oportunidad para trabajar en la sostenibilidad de las empresas, es una oportunidad inclusive para diferenciarse de otros, más adelante lo vamos a ver, eh, y conservar las empresas de tal manera que sigan aportando a la sociedad en la generación de empleo, en el pago de impuestos, en la transformación social, en fin. Entonces arranquemos con el alcance del capítulo 15 y después hablamos del contenido del reporte. Hablamos del alcance del capítulo 15 de esta circular. Gracias, Jorge. Bueno, entonces digamos que, como tú lo venías diciendo, uno de los temas donde la superintendencia ha venido haciendo como mucho énfasis es que lo que hablábamos ahorita, el tema de sostenibilidad, no se puede enmarcar solamente en los temas ambientales, porque muchos de los empresarios o las personas, cuando les hablan de sostenibilidad, se le viene a su cabeza un mundo verde y dice, ah, eso es un tema ambiental, yo presto servicios, soy una empresa de servicios pequeñita, que yo no tengo tanto impacto ambiental, entonces eso a mí no me aplica. Entonces, cuando uno este tipo de personas empieza a vincular que el tema de sostenibilidad se refiere al tema ambiental, dicen, ah, eso es para otros, eso es para las grandes empresas o los que tienen temas productivos. Entonces, digamos que ese es como el primer camino y el primer mensaje que queremos dejar hoy. Uno es
sostenibilidad, no es solamente el tema ambiental, ¿listo? Ahora, la, el capítulo 15 de la superintendencia, digamos que determinó quiénes son las empresas inicialmente obligadas, y decimos inicialmente es porque muy seguramente en el tiempo va a ir involucrando otro tipo de compañías o sectores que en la medida del aprendizaje, porque digamos que en Colombia esto es un aprendizaje para el sector real en general, digamos, en Colombia hay un tema de regulaciones en donde hay ciertas superintendencias donde han venido evolucionando sobre el asunto, pero lo que es super sociedades es apenas su primer abordaje. Digamos que en temas de super sociedades se venían hablando de empresas big o algunas en temas de esos reportes de buenas prácticas empresariales, ¿cierto? En ese punto de buenas prácticas empresariales, digamos que este tema de sostenibilidad es un avance, un poco un marco más grande que se refiere a esos compromisos que tiene Colombia por ser parte de la OCDE en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí en el capítulo de obligados, básicamente estamos hablando de aquellas empresas que tengan activos o ingresos con respecto al año anterior, que tengan un valor superior a los 40.000 salarios mínimos legales vigentes. Y adicionalmente, digamos que también esa misma norma determina unos sectores específicos que se refieren a aquellas entidades en donde realmente el impacto por temas ambientales y de sostenibilidad pues tienen una mayor relevancia y por lo tanto involucran otra característica, otro tope inferior que son de 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ese es el primer marco en donde se arranca todo este tema de los obligados. Ahora, uno de los temas también donde a veces preocupa a los empresarios es, tengo que contratar otro oficial de cumplimiento más. Si yo cumplo con Sagrelab, cumplo con el programa de transparencia ética empresarial, cumplo con el tema de protección de datos, entonces ahora tengo que contratar otro oficial de cumplimiento. Aquí, por ahora, la norma lo que te está diciendo a los empresarios es: haga usted un proceso interno dentro de la organización para que se encargue de estos aspectos de sostenibilidad, es decir, defina quién va a hacerse cargo de. Y ese cargo de, o esa persona responsable, pues digamos que va a tener una función de hacer una integración de diferentes procesos dentro de la compañía, ¿cierto? No va a estar en cabeza de uno solo, y ahorita vamos a ver por qué, si es un trabajo en equipo dentro de una organización. Y esa persona responsable pues va a ser no solamente responsable de coordinar las acciones necesarias, sino también de hacer una verificación de lo que va a contener ese reporte de sostenibilidad. Y lo último importante de la norma, digamos que además del tema de esa designación de responsable, es cuéntele a el público usted qué está haciendo. ¿Listo? Entonces, en esa publicación y divulgación, lo que nos dice el capítulo 15 es que por lo menos una vez al año se debe informar tanto al público en general como a sus grupos de interés, que era lo que mencionaba hace un instante Lina, de qué ha hecho la compañía y hacia dónde se está enfocando. Y adicionalmente, a qué estándar internacional se está sujetando para trabajar estos temas de sostenibilidad. Ahorita más adelante, Lina nos va a compartir esos diferentes estándares que hay. Y no la voy a quitar esa posibilidad de que ella nos converse sobre el tema. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es como la primera parte importante que queremos hacer énfasis de la norma. Ahora, David, antes de pasar, devuélvete. sí, Desde mi, no, 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 ahí, ahí, no, no, a la otra, ahí, ya. gracias. La Eh, velocidad del dedo. sí, de afuera, yo soy un externo que dice esta vaina. Todas las compañías que tengan activos o ingresos igual o superior a 40.000 salarios están obligados a tener un proceso de documentar una serie de iniciativas que ahorita van a explicar. Los que tengan ingresos o activos de 30.000 de esos 6 sectores también están vinculados. Yo tengo 45.000,
Independientemente de cualquier sector, estoy obligado. Si tengo 30.000 o 30.000 hacia arriba y estoy de esos sectores, estoy obligado. Listo, muy importante. Otro, como lo van a ver más adelante, la importancia de tener un proceso al interior de las compañías para empezar a adoptar esta circular. No implica un cargo nuevo, no implica que usted tenga que tener una persona definida, designada ante la junta o ante la asamblea, no. Una persona al interior que funcionalmente tenga la responsabilidad de construir este reporte en línea con las recomendaciones que ustedes van a hacer y con el parámetro de referenciación. Y lo otro, que también es una conclusión muy importante, por ahora es lo que yo entiendo, que este reporte no se le tiene que mandar a la super. Ah, es que usted tiene que mandar este reporte, el cierre de cada Q, cada trimestre o antes de el 31 de diciembre de cada año o el 10 de enero. No, usted no lo tiene que mandar por ahora a la super. Usted tiene que tener una constancia de que lo que está reportando a sus partes relacionadas lo ha comunicado a través de su página web, a través de un correo electrónico dirigido específicamente, pero por ahora es lo que yo estoy concluyendo, lo que ustedes nos cuentan, no hay que montar un reporte en un canal cifrado exclusivo a la super y que la super nos va a decir, no me lo pasó en la hora y el minuto que era, te sanciono. No, tener la evidencia de que lo que hemos venido construyendo se va enviando a la super. Esas son unas conclusiones que saco de esta primera parte. Tal cual, Jorge. Y ahí digamos que em, parte de lo que busca este reporte, digamos que las organizaciones estamos muy acostumbradas a hacer unos reportes financieros. Entonces, al final del año, el contador, el revisor fiscal sacan sus diferentes estados financieros, el revisor saca su dictamen, el representante legal saca su informe de gestión, ¿cierto? Digamos que todo muy del lado económico y financiero en temas de cifras. Lo que buscan precisamente este reporte, digamos que en algunos momentos lo llaman como los reportes no financieros, y es, usted además de toda la parte del desarrollo de su objeto social, de su actividad económica, por el otro lado, cómo la organización ha hecho otras cosas que las viene haciendo. Entonces, era parte también como para reforzar lo que estabas diciendo, es, usted viene haciendo dentro de su organización un tema de beneficios para sus empleados en cuanto a trabajo en casa. Eso es un tema de sostenibilidad. Usted viene desarrollando en su trabajo prácticas para ahorro de agua, en concientización de sus colaboradores para que ahorren energía y agua. Eso es sostenibilidad. Entonces, es contar, es la oportunidad que les dan a las empresas y a los empresarios de contar aquellas cosas buenas que usted está haciendo para que las que cuente esas cosas chéveres que está haciendo, que finalmente eso es sostenibilidad. Bueno, ahora sí arranquemos con el contenido del reporte. Muy bien. Entonces, antes de eso, George, un tema importante también a precisar, y es el tema de la debida diligencia, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando algunos de ustedes conocen o han escuchado el tema de debida diligencia en temas de prevención de lavado de activos, eso hay una forma de hacer esa debida diligencia. Cuando nos vamos para el tema del programa de transparencia y ética empresarial, hay otro esquema de debida diligencia. Y en sostenibilidad, también el capítulo 15 nos habla de qué es una debida diligencia. Entonces, digamos que en términos generales, lo que busca la debida diligencia en términos de sostenibilidad es hacer una gestión de riesgos, digamos, a grosso modo, ¿cierto? Yo identifico cuáles son esas necesidades a través de ese análisis de materialidad que nos contaba Lina ahorita, cuáles son esos temas relevantes y esos temas relevantes a hoy que tiene desarrollado la compañía y qué otras estrategias necesarias debo desarrollar. Entonces, digamos que eso es a grosso modo esa debida diligencia. Ojo que entonces, como hacíamos el énfasis ahora, el tema de sostenibilidad no se refiere solamente al tema ambiental o social. Miren que el alcance del capítulo 15 nos dice es ambiental, social, gobernanza económica, es decir, cuál es el impacto que tiene la organización dentro de la región en donde está ubicada. Y lo mismo la parte financiera. Entonces son 5 temas que abarca la sostenibilidad. No es solamente el tema ambiental, insisto,
para que podamos entender que esto va mucho más allá y tiene un valor agregado muy importante para las organizaciones. Entonces, cuando habla del tema financiero, nos habla es la estabilidad financiera, es decir, cómo la proyección de las organizaciones a través de las actividades que viene desarrollando muestran o se busca que tengan una estabilidad financiera porque eso es lo que la va a hacer sostenible también en el tiempo. Y adicionalmente también que se cuente cuáles son los recursos que está destinando a sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar trabajando un tema de sostenibilidad cuando yo le pido un crédito a Bancolombia en el que yo voy a hacer una optimización de eficiencia en mi planta de producción. Eso es sostenibilidad. Entonces yo también puedo contar que eso es parte de los recursos que yo desarrollo ahí. Y a la otra parte, obviamente, del tema de la diligencia que está relacionada con la verificación del reporte, ¿cierto? Entonces, enseguida contamos un poquito por qué hace énfasis la norma en ese aspecto. Entonces, digamos que esos son como los tres procesos que yo debo desarrollar ahí. Y digamos que ya a modo de ejemplo, como lo venía mostrando Lina ahorita, a través de ese análisis de materialidad, en donde ya mi mapa de riesgos no es el mapa de calor que normalmente conocemos en un sistema de seguridad en el trabajo o en temas de lavado de activos o en riesgos operativos, aquí yo lo que hago es un cruce de expectativas en temas de intereses, tanto de la organización como de mis grupos de interés. Y eso es lo que me permite a mí catalogar o clasificar no solamente por los colores en temas de los alcances de sostenibilidad, cuáles son temas de gobernanza, cuáles son ambientales, cuáles son sociales, sino también priorizar, ¿cierto? Entonces, aquellos que están en la parte superior derecha son los que yo empiezo a identificar como parte de las estrategias que yo quiero desarrollar o necesito desarrollar para ser más sostenible. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es un tema importante ahí. Javi, Ahora, ¿cómo? Javi, Sí. Javi, qué pena que yo te interrumpa. Un tema también que yo quisiera dejar sobre la mesa. No se estresen, empresarios, por toda esta información que les estamos dando y no piensen que hay que estar de 0 a 100 mañana. Hay que iniciar un proceso, hay que hacer o dejar evidencia del inicio del proceso. Una primera decisión es tener una persona que esté al frente del tema, que haga un diagnóstico. Ahorita nos van a explicar cómo es ese tema, que definamos un parámetro internacional y que empecemos un proceso de adopción de los parámetros que nos define esta circular. Y lo importante es demostrarle el día de mañana a una super, cuando llegue a visitarnos, que hemos iniciado un proceso, que estamos en un proceso de evolución, de maduración, que tenemos unas etapas, que tenemos unas iniciativas en proceso, pero no se angustien pensando que tenemos que tener esto todo completo de la A a la Z para evitar la famosa sanción de los 200 salarios mínimos. No, inicien, vayan definiendo las prioridades por impacto. Ahí hay un buen ejemplo en línea con ese mapa de calor y den inicio a un proyecto que va a implicar adoptar, implementar, documentar, informar esas buenas prácticas en cada una de las perspectivas. Y el día que los visite una super, usted le va a decir, señores, aquí estamos haciendo un proceso, hemos avanzado en estos 2 capítulos, pero estos 3 están en esta dirección, hay unos más adelante, unos más atrasados. Entonces, un primer mensaje, no se estresen y vean esto como una gran oportunidad, como un gran habilitador. Gracias, Jorge. Y digamos que para ir aterrizando y mostrando cómo esto se ve un poco en la vida real, es cuando nos habla por allá la norma que yo tengo que hacer un seguimiento, digamos, a esas medidas que tengo implementadas. Digamos, aquí les estamos mostrando un ejemplo sencillo que tiene que ver con el ámbito de gobernanza y una de las estrategias o controles que puede tener una organización que está referido a lo que es todo el tema del cumplimiento legal. Cuando yo estoy en una organización, uno de los primeros pasos que debería hacer la administración es cuáles son las normas que nos aplican, ¿cierto? A hacer ese mapeo, a definir unos responsables y hacer un seguimiento de que sí estemos cumpliendo con eso. En muchas organizaciones nos pasa que está el contador muy juicioso, está muy pendiente de sus temas tributarios y contables. Por allá está de pronto el de gestión humana, cuando hay una persona responsable que mira los temas de normas laborales, pero hay un mundo de normas en la mitad que nadie, digamos, está pendiente de eso.
Entonces, ese tipo de situaciones nos encontramos mucho con nuestros clientes en donde a veces nos llaman y nos dicen, venga, yo tenía que cumplir el tema de SagriLab hace 3 años y ya me llegó un requerimiento, ¿cierto? Ese es ese tipo de cosas en donde se vuelve relevante este tipo de herramientas. Entonces, cuando yo tengo un control implementado, empiezo a definir esos responsables y le pongo indicadores. Eso es lo que me permite a mí establecer el porcentaje o el nivel de cumplimiento legal que yo tengo en la organización. Entonces, ese es uno de los ejemplos de cuando yo tengo ya un control implementado que está referido a todo el tema de gobernanza. Otro ejemplo, pero ya en el lado de la estrategia, ¿cierto? Entonces resulta que escogí esa parte superior derecha, como nos estaba contando ahí Jorge, que es muy importante tu acotación, es que yo no tengo que hacer todo, es yo defino en qué me voy a concentrar, obviamente que esté en sintonía con ese análisis de materialidad, ¿cierto? Que se me vuelve como mi mapa de riesgos en este caso. Entonces escojo cuál es la estrategia que voy a desarrollar y defino un plan de acción con responsables y fechas, defino indicadores de seguimiento y eso es también lo que me permite a mí hacer, digamos que esa demostración que estoy trabajando en los temas de sostenibilidad. Ahí digamos que para el ejemplo que estábamos mostrando, pues es un tema de reducción de energía, ¿cierto? Entonces es una de las estrategias chéveres que ahora con el costo de la energía como está de súper gigante, que ya está más caro que la carne, yo creo, entonces se vuelve un tema también relevante para una organización pensar en cómo reducir esos costos. Y la tercera parte, el tercer proceso que nos pide a nosotros lo de sostenibilidad es todo el tema de la revisión del report, ¿cierto? Entonces resulta que porque surge esa obligación en este capítulo y digamos en los estándares de sostenibilidad, porque muchas de las organizaciones, digamos, han venido, como el tema de sostenibilidad se ha vuelto un tema, digamos, tendencia de moda, de yo poder mostrar que estoy haciendo temas en pro del medio ambiente. Entonces, digamos que hay compañías que inventan mentiritas en sus reportes diciendo que son sostenibles y es como la práctica que se conoce como el greenwash. Entonces, esas mentiras las que no se quieren que sucedan en las organizaciones. Por lo tanto, dentro del capítulo 15 de sostenibilidad, una de las obligaciones de ese responsable al interior de la organización es validar que todo lo que está en el reporte es fidedigno y que además existe una evidencia que es comprobable. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí mostramos un ejemplo de cómo puede suceder ese tipo de cosas. En un contenido de un reporte de una compañía donde dice, yo tengo un 35, casi 36% de mujeres en la organización y un 30% de esas mujeres en cargos directivos. Pero cuando yo voy y hago la validación, encuentro que hay una diferencia en el tema de ese porcentaje de mujeres en cargos directivos. No es del 30, sino del 25. Eso es parte, es casi como una auditoría a ese reporte de sostenibilidad. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar en las metodologías para reportar. Entonces, hasta aquí hemos visto cuáles son las definiciones de sostenibilidad, cómo se aplican, y hemos visto pues la exigencia del capítulo 15, lo que se incluye. Entonces, cuando iniciamos este webinar, les explicábamos que una de esas exigencias es utilizar un marco de referencia. ¿Cómo un marco de referencia? Pues una guía metodológica que me permita concluir toda esa información de todas las actividades que se hacen en cada una de las dimensiones exigidas por la super, de manera que esté visible para todas las personas que la puedan consultar y que signifique lo mismo acá en Colombia y en Kazajistán, ¿cierto? Es decir, es aplicable de manera global. Hay metodologías o marcos de referencia, hay muchísimos, dependerá del sector en el que se mueva la organización, de si quiere reportar el impacto que generan sus actividades en su organización o el impacto que generan las actividades que ejecutan pues en el medio en el que se desenvuelve. Entonces, hay varios factores para poder definir esas metodologías. ¿Cuál nosotros recomendamos? Y no es porque estemos casados con ella. Nosotros recomendamos el GREEN, el Global Reporting,
porque permite muchísima flexibilidad. Ahora Jorge Andrés mencionaba algo y es que no se estresen porque ustedes tienen que tratar de ser, van a tener que elaborar un reporte de sostenibilidad y se van a tener que mostrar como sostenibles. Digamos que esa es una de las ventajas que encontramos en GRI y es la flexibilidad, ¿cierto? Yo no tengo que ser la empresa más sostenible, no tengo que ser una empresa top en sostenibilidad, porque ese marco de referencia me permite omitir información que yo todavía como empresa no estoy trabajando, que sí me obliga a que yo pueda identificar cuáles son esas brechas y dentro de esas brechas, en años posteriores, es decir, en futuros reportes, yo vaya diciendo, mire, mi punto de partida es este y yo tengo una sostenibilidad de pronto un poco incipiente, pero estoy haciendo estos planes de acción para mejorar en el camino de sostenibilidad y eso se va a ir viendo en mejora de reporte a reporte. Básicamente, entonces, lo que se incluye dentro de un marco, dentro del marco GRI, es el capítulo 1, es enfocado netamente a información general, dar un contexto de la compañía y de la organización, de cómo se conforma, etcétera. Los capítulos siguientes, entonces, hablan de desempeño económico, ambiental y social, y adicionalmente, pues, tiene otros capítulos para sectores. Entonces, vamos a coger otro ejemplo, pues porque creemos que es la forma más sencilla de mostrarles cómo se vive ese capítulo de sostenibilidad o cómo se desarrolla un informe de sostenibilidad. Y en este caso tenemos a la compañía Colombina. Esta es entonces la parte de Colombina. Colombina identificó 6 dimensiones, identificó el balance ecológico, el desarrollo social. Esto, ¿ellos qué hicieron? Llamaron a sus grupos de interés, hicieron la encuesta y estos fueron los temas que resultaron relevantes y desde ahí definieron pues como sus dimensiones. El fomento y la competitividad, los colaboradores, transparencia y nutrición y eficiencia económica y crecimiento continuo. Digamos que esto es como parte de la estrategia que desarrolla Colombina. En cada uno contemplan unas temáticas que van pues alineadas con cada una de esas dimensiones, especifican cuáles son los grupos de interés por cada una de esas dimensiones y enlazan cada una de esas actividades con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Listo? ¿Cómo se ve entonces esto desde un reporte de sostenibilidad? ¿Sí? Entonces, pues la super nos especifica que se tiene que tener un marco de referencia, en este caso es nuevamente pues GRI. Entonces, dentro de ese índice de contenidos que está exigido por las super sociedades, entonces está el índice, entonces acá tenemos los numerales que especifican cuál es el desarrollo del contenido, ¿cierto? De ese reporte habla entonces, miren que ya empieza a contemplar la información ecológica, la información ambiental, entonces habla de ese balance ecológico, de ese desarrollo social, del fomento de competitividad, acá está hablando de los contenidos 2 y 3 de GRI, enfocado en los colaboradores, nuevamente habla en el GRI 3, en el capítulo 3 de transparencia y nutrición, habla de eficiencia económica, es decir, va desarrollando cuáles son esos contenidos y va desarrollando cada uno de esos capítulos del marco de referencia. Lina, Hola. yo quiero ir como concretando otros temas que me parecen importantes a la medida que vas desarrollando esto. La super no nos sanciona eh, si arrancamos el proceso. Listo. Lo importante es iniciar el proceso e irlo mejorando en una práctica mejora continua y mostrar evolución en línea con la reflexión que ahorita hacía, que era muy importante. Esta adopción es importante porque se puede volver un habilitador de negocios. Las compañías más maduras o formalizadas hoy exigen para certificar a un proveedor una serie de certificaciones. Probablemente esta adopción de estas prácticas de sostenibilidad se vuelvan un requisito para ser habilitado como proveedor de una compañía. Entonces nos vuelve una oportunidad también para diferenciarnos de otras compañías. Es importante entender esto como una oportunidad, no como una obligación, entender esto como ganar capacidades y competencias que pueden ser diferenciadoras y grandes habilitadores de negocio.
Lo otro es que ese parámetro internacional usted tiene la libertad de adoptar el que más le convenga, pero ustedes inclusive recomiendan mucho GRI y quisiera que ustedes hicieran un doble clic porque ustedes recomiendan GRI de una manera importante en relación con con los otros estándares de adopción. Jorge Andrés, básicamente es por la flexibilidad que permite al omitir información, pues porque estamos partiendo que hay organizaciones que no han desarrollado todas las actividades para mostrarse tan sostenibles como quisieran ser. Entonces, cuando se está iniciando en este camino de sostenibilidad, eh, es reunir esas buenas prácticas desde las diferentes dimensiones, desde el componente social, ambiental, desde lo económico, desde la parte financiera, es recoger esas buenas prácticas y GRI permite flexibilidad al omitir información. Básicamente esa es como la principal ventaja que ofrece sobre los otros marcos de referencia. O sea que GRI nos valida lo que nosotros venimos diciendo en este espacio. No se asusten, es un proceso de mejora y adopción, de ir adoptando por capítulos o por perspectivas. Y GRI permite esa evolución, esa mejora continua. Así es, Los otros parámetros o los otros referentes internacionales no permiten esto dosificado. tan flexibles. Ok, eso O es un sea, buen. tú tienes que tener, es hazte de cuenta como cuando tú estás montándote en una norma ISO, normalmente en las ISO tú debes entregar validación de por qué dejas una información por fuera, cosa que, por ejemplo, el marco de referencia GRI no. Tú especificas, es decir, no te lo saltes. Si no vas a reportar nada en el capítulo 2, no es que no vayas a diligenciar absolutamente nada, sino que se vuelve muchísimo más suave, más light, la forma como puedes hacer la omisión de la información. Ok, entonces nos permite ese proceso de adaptación en el tiempo. Correcto. Vale, sigamos entonces. Listo. Este es como hacer un doble clic a cada uno de los capítulos, lo vamos a hacer de una manera muy rápida. Este es el capítulo 1 GRI, que se refiere a todo el contexto organizacional, así es como se ve en un reporte. Entonces hay un mensaje del presidente, especifican cómo son la parte de números de la compañía, de ventas, de relacionamiento, habla de noticias destacadas que pueda entregar y de cómo desarrolla la cadena de valor. Este es el desarrollo de la eficiencia económica relacionado con el capítulo 2. Entonces son ejemplos. Miren que un reporte de sostenibilidad no es si es un reporte muy grueso, de hecho es muchísima información, pero acá lo que les queremos mostrar es que esta información es muy fácil de digerir, de entender, es muy visual, entonces de eso es de lo que tratan los reportes de sostenibilidad. Entonces, especifica, por ejemplo, el numeral al que se está haciendo referencia en el marco de referencia, por ejemplo, en gobierno corporativo, en cómo se compone la junta directiva, especifica, da como números, tratando de bajar esa información de esa eficiencia económica, especifica cómo es la estructura de gobierno, habla de ética y transparencia, habla o define cómo se hace esa gestión de riesgos y esto es como básicamente lo que entrega esa parte de todo el componente económico en el marco de referencia GRI. Ese es el contexto entonces de cómo es el desarrollo de esa estrategia de sostenibilidad. Y aquí estamos en el capítulo 3 de análisis de materialidad. Nuevamente recuerden que ellos para poder tener esa estrategia montada tuvieron que haber hecho la tarea de conversar con sus grupos de interés, mirar cuáles eran esas actividades que estaban resultando impactantes para la organización y para los grupos de interés y es de donde se definen cada una de estas dimensiones con sus respectivas actividades, con sus grupos de interés o personas que se pueden ver impactados por la operación o por las actividades y cómo se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible. Este es el análisis de materialidad, que ya lo hemos visto en varios ejemplos dentro de este webinar. Aquí lo que hacen es poder definir un enfoque hacia cada uno de esos grupos de interés. Colaboradores, ¿qué es lo que queremos en cada uno de esos grupos de interés? Vean, los colaboradores, Colombina dice, queremos el bienestar.
En la comunidad queremos que la comunidad participe. Con nuestros proveedores, tener buenas prácticas. Con nuestros clientes, beneficio mutuo, un gana-gana. Con los accionistas, crecer rentabilidad. Y con los consumidores, que vivan la experiencia colombina. Entonces, desde esta manera y pudiendo identificar cuáles son esos puntos estratégicos por cada uno de los grupos de interés, especifican cuáles son los temas más impactantes para cada uno de estos grupos, de esas partes interesadas. En el caso, por ejemplo, de Colombina, son muy fuertes en el componente ambiental con todo el desarrollo de esta estrategia del balance ecológico, pero también entra una parte del crecimiento y la contribución a comunidades, entre otros temas. Ese es nuevamente pues parte de ese desarrollo, de ese capítulo de sostenibilidad, pues de ese capítulo de materialidad. Entonces ya empiezan a desarrollar principales indicadores, dan cifras claves de cuánto aprovechan. Por ejemplo, es el 83% de los residuos que se generan en plantas de producción son aprovechados. Entonces acá están hablando nuevamente pues como de todo ese balance ecológico y cuáles son esas actividades que ejecutaron para poder tener estos resultados. Este es el componente del desarrollo social asociado al capítulo 4. Entonces dan cifras específicas de las actividades, de cómo las actividades han impactado el desarrollo de cada uno de los procesos que hacen dentro de Colombia. Y finalmente, pues entonces entregan un tema de indicadores en donde resumen cada uno pues cómo es la participación de cada una de esas dimensiones dentro de la estrategia de sostenibilidad. Lina, tenemos 6 minuticos para redondear para poder habilitar el espacio a preguntas. Perfecto, listo. Entonces, ¿cuál es la metodología que nosotros proponemos? Entonces, pues cuando estamos hablando de un proceso de sostenibilidad, lo primero que tendremos que hacer es partir de un diagnóstico para poder saber cuál es el punto de partida y ahí mismo establecer cuál es el punto hacia el que necesito llegar, ¿cierto? Eso es poder definir cuál es el alcance en sostenibilidad que la compañía va a dar. Es decir, vamos a evaluar cómo es el desempeño de sostenibilidad en la compañía y digamos que pueden haber tres alternativas, que sea muy básico, que sea intermedio o que sea avanzado. Pues en la medida en que quede calificado, pues las actividades para poder hacer ese cierre de brechas y poder llegar a lo más alto en sostenibilidad, pues si soy muy básico, entonces habrá que hacer un levantamiento de información, una construcción de información, puede estar relacionado con programas, con políticas, con compromisos en sostenibilidad. Si estamos intermedios, pues entonces lo que se hace es hacer un proceso de ajuste de esa información y si estamos avanzados, pues entonces miremos a ver cómo podemos mejorar esa ruta de sostenibilidad y ahí lo que se haría es entonces una evaluación de información. Digamos que esta es como la parte más, pues hasta acá hasta el numeral 2 es como la parte más cruda, porque cuando ya se tenga todo este cierre de brechas, entonces ya se hace la construcción del reporte, que para eso entonces se aplican unas encuestas utilizando como marco de referencia GRI para recopilar esa información primaria y secundaria, ya se hace el proceso de construcción del reporte y pues ya se entrega el reporte de sostenibilidad. Digamos que acá se ve de una manera muy fácil, no es un proceso pues complejo, hay que tener compromiso organizacional, por ejemplo, en la entrega oportuna de la información para poder conocer, por ejemplo, el estado de donde el punto de partida en el que se va a iniciar este proceso de sostenibilidad y poder establecer muy claramente, organizacionalmente, cuál va a ser el punto hasta donde quiero llegar. Ahí se pueden proponer metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, yo el primer año no voy a ser la empresa más top en sostenibilidad, no voy a ser la empresa número 1 en sostenibilidad, pero sí definir hasta dónde quiero llegar. Y ahí es como se va aumentando el nivel en el camino de sostenibilidad. Lina, devuélvete un poquito, porque tú, en donde dices construcción del reporte, aplicación de encuesta, marco de referencia GRI, es porque nosotros sugerimos GRI por las bondades, pero puede ser cualquier marco de referencia de los otros Así internacionales. es, Solo de que desde así la es. expertise de ustedes recomiendan que sea GRI por la flexibilidad que nos permite en ese proceso de adopción y mejores. No es,
Exacto, no es una camisa de fuerza. O sea, no es que nosotros estemos únicamente amarrando a que un reporte de sostenibilidad se tenga que hacer utilizando el marco de referencia GRI. Nuevamente, cuando identificamos que una empresa es básica, por ejemplo, en su camino de sostenibilidad, que le falta mucho camino por recorrer, pues entonces no me voy a ir a uno de los estándares que tiene altas exigencias en la forma de verificación y de recopilación de la información. Utilizo un estándar que es reconocido mundialmente, ¿cierto? Me sirve a nivel global, es un estándar internacional y que me permite, me flexibiliza ese avanzar en la información que voy a ir recopilando. Para que lleguemos al capítulo de preguntas, redondear. Primero, ver esto como un proceso, no como una obligación, verlo como una oportunidad, priorizar, ganar capacidades y mejora continua. Es un proceso donde arrancamos gateando y terminamos corriendo la maratón, no nos angustiemos. Lo importante es demostrar acción a la super, contarle a nuestras partes relacionadas o grupos de interés en qué estamos. Hay una metodología que nos permite ese proceso de evolución en el tiempo. Podemos tener avances en capítulos específicos priorizados en función de ese mapa de calor que ustedes ahorita tenían o propusieron en el ejemplo. Podemos demostrar en avances en otros capítulos o una hoja de ruta en adopción. Eh, Impacto. Cumplir esta circular no lo debemos entender como una obligación de ley, que si no la cumplimos la sanción, sino como decíamos ahorita, un gran habilitador, va a apoyar nuestra sostenibilidad y continuidad como empresa en marcha, es en nuestro propio beneficio. Así, nuestra invitación de las dos compañías es entender esto como una gran oportunidad y no como otra carga, otra responsabilidad, otra obligación. No asustarnos, irnos moviendo, iniciar el proceso con la definición de una persona responsable, definir cuál va a ser el estándar, comunicar a las partes relacionadas y, por ejemplo, cuentan con un aliado como CSI, que puede ser una empresa que los pueda acompañar en estos procesos de acuerdo al tamaño, en dimensiones. También no se asusten. Esto se puede modular de acuerdo al tamaño de la compañía. Aquí hemos hecho unos ejemplos o mostrado unos ejemplos de unas compañías muy organizadas, muy consolidadas, pero también se puede hacer unos ejercicios muy interesantes para compañías medianas y pequeñas, en donde el aliado clave es CSI. Vamos a hacer la apertura del capítulo de preguntas. Tenemos 10 minuticos. Wendy, de pronto nos mira si en el chat hay alguna pregunta o van levantando la mano y nos formulan las preguntas y vamos a evacuando este capítulo. Ok, en el chat por el momento no hay preguntas. Muy importante de pronto mencionar que la construcción del reporte de sostenibilidad o el desarrollo de actividades que se encaminan en sostenibilidad es hecho a la medida de cada una de las organizaciones. Eso quiere decir que no es un paquete de actividades con el que todas las organizaciones tengan que cumplir, sino que, pues, precisamente cuando se hace ese proceso de diagnóstico o de evaluación, se identifican cuáles son esas buenas prácticas que tienen ya adoptadas y a partir de esas buenas prácticas y del alcance que quiera dar cada una de las organizaciones, pues se traza como esa hoja de ruta para poder, pues para poder hablar de esa implementación en sostenibilidad. Entonces, no crean que es como hacer una lista de mercado con absolutamente todos los componentes para todas las compañías, sino que es una solución para pues, acorde a la necesidad de la organización. Sí, yo agregaría a lo que estaba mencionando Jorge y Lina, y sobre todo sobre en esta última parte que uno dice, bueno, me entregaron un montón de información, el capítulo 15 dice cosas muy generales, pero yo no sé por dónde arrancar. Es este como la forma, el paso a paso en el que a través del acompañamiento nuestro como sus aliados, vamos haciendo esa identificación y contarles como algunas de las experiencias que hemos vivido con algunos de nuestros clientes. En estos días un cliente nos dijo, venga, yo quiero empezar a trabajar en esto, pero por ahora yo no tengo recursos ni económicos ni de personal para empezar a establecer cierres de brechas. Pero yo sí quiero al menos que ustedes me ayuden a mí a identificar
yo en qué nivel estoy de mi desempeño, o sea, en mi primer paso, en qué punto estoy, me ayuden a identificar cuál sería la estrategia adecuada que yo debería desarrollar. Yo ya me voy con esa imagen y el año entrante yo ya me siento con la junta directiva a pedir recursos para empezar a desarrollar. Entonces, eso es como complementar lo que Lina nos acaba de decir, aunque aquí hay un parámetro general, pero nos aterrizamos en cada una de las organizaciones frente a su momento actual, porque sabemos que actualmente en el país hay sectores que están aporreados en su parte económica por todo lo que ha venido pasando en Colombia. Entonces, digamos que es inclusive estos momentos en donde antes deberíamos estar hablando más de sostenibilidad. Es decir, cuando hay este tipo de coyunturas económicas, es el momento ideal para yo hacer este proceso de sostenibilidad. Dale, Jorge. Sí, tenemos varias preguntas, entonces para que no agotemos el espacio de las preguntas. La primera Dale. de Leti Pacheco. Para que una empresa pyme le pueda ser de utilidad, ¿qué provecho puede sacar de la sostenibilidad? Bueno, pues absolutamente. Yo creo que esto, más que mirarlo por tamaño de empresa, es entender que la sostenibilidad trae consigo mejores prácticas y pues al tener una mejor práctica tiene absolutamente todas las ventajas sobre las actividades que desarrolle. Entonces, creo que el solo hecho de hacer cambiar la forma como se están haciendo las cosas para obtener un beneficio es completamente ganador. Por Yo ejemplo, complementaría, sí, perdona, mejor ahí como para complementar lo que Lina está diciendo. En una empresa pyme, digamos que hay que empezar a entender los dolores que tiene la compañía en este momento, ¿cierto? Entonces puede ser que la pyme sea una empresa de comercio al por mayor y uno de los dolores en una compañía de ese tipo puede ser el tema de la rotación de personal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trabajo yo el tema de sostenibilidad en una pyme que tiene ese dolor? Arrancamos a evaluar cuáles son las estrategias que desde el punto de vista del desarrollo humano, de la gestión humana, yo puedo establecer estrategias que me permitan a mí bajar esa rotación. ¿Y eso que me implica? Un mejor servicio, menores costos por temas de entrenamiento en temas de personal. Entonces, digamos que ahí yo estoy atacando en un ejemplo simple para una pyme que tiene ese tipo de dolor. en una pyme, tres accionistas, hermanos, cada uno coadministrando, cada uno dando órdenes y contraórdenes, bajo nivel de gobierno, quién es el principio y fin de las decisiones, todos se desautorizan, no tiene una estructura básica de funciones y responsabilidades, cada uno tiene su propia agenda, no tiene un objetivo común, eso apunta en contra de la sostenibilidad de la compañía. Y uno de los capítulos de esta circular es la gobernanza. Entonces, la gobernanza, venga, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Quién va a ser la cabeza de esta organización? Por más pequeña que sea, ¿quién va a ser el último miembro? ¿Quién va a ser el punto final? ¿Qué funciones va a tener cada uno de los tres socios, hermanos, ocultos entre sí? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades? ¿Cómo trabajamos en definir un objetivo común, una sola visión, no tres visiones? Es un ejemplo básico de lo que impactaría a una pyme y ahí no tienes que hacer mucha inversión, absolutamente nada de inversión de dinero en esa definición de las reglas de juego, de cómo vamos a tomar las decisiones, cómo nos coordinamos, cómo nos alineamos, cómo pensamos el futuro, cómo definimos unos objetivos en común. Otra pregunta, ¿para qué una empresa reporta a terceros lo que hace sobre sostenibilidad? ¿Eso no es confidencial? ¿Y cómo se mezcla eso con la información de estados financieros también se deben publicar? Ok. Acuérdense que hay un concepto súper clave en el tema de gobierno corporativo, en la parte de gobernanza, y es la transparencia. Básicamente por transparencia hacia los grupos de interés, y así no hagas tu parte de un grupo de interés, puede que cuando tú veas un reporte de sostenibilidad te traiga ideas de cómo poder implementar mejores prácticas y cómo acoger beneficios para tu propia organización. Entonces, básicamente es por transparencia que se debe reportar. Adicional, pues porque hoy por hoy se utiliza muchísimo el análisis multisectorial
y los reportes de sostenibilidad permiten facilitar esos análisis multisectoriales para la toma de decisiones en inversiones, en decisiones de negocio, en múltiples actividades. Entonces, pues básicamente esa es como el principal beneficio de mantener informado, de contar qué es lo que se está haciendo en buenas prácticas dentro de la organización. Lina, y aquí los terceros no debemos entenderlo como cualquier persona o cualquier entidad. Son las partes con las que nos relacionamos. Bancos, aseguradoras, clientes, proveedores, empleados, accionistas. No es cualquier persona que decida meterse a la página web y ver el reporte. Para esa persona tercera no está dirigido para esas personas o entidades con las que nos relacionamos. ¿Por qué es importante para un cliente nuestro saber que estamos trabajando en sostenibilidad? Porque para un cliente nuestro, si nuestra compañía representa el 25% de su operación y nosotros desaparecemos, le generamos un problema. Si yo soy proveedor clave de otra organización y soy el proveedor que representa el 80%, el 40% de su línea de abastecimiento y yo desaparezco por fallas en sostenibilidad, esa compañía tiene problemas en abastecimiento. O si yo soy el canal, uno de los canales a través del cual una compañía productora vende y yo no estoy organizado en temas de sostenibilidad y ese canal representa el 50% de las ventas y desaparezco, pues esa compañía tendrá problemas en la comercialización de sus productos. Entonces debemos entender los terceros como las partes relacionadas que están muy interesadas en que mi negocio sea sostenible porque por algún lado lo impacta. El banco para que le paguemos los créditos, la aseguradora para que no tenga que venir a responder por un siniestro, porque tenemos buenas prácticas, los proveedores porque tenemos garantía de que hay negocio en marcha, lo mismo los clientes y los accionistas porque tienen una compañía que es sostenible en el tiempo y van a tener una fuente de generación de ingresos. Hay otra pregunta. Jorge, permíteme, yo te complemento, les complemento algo más que lo veíamos ahorita cuando mirábamos los temas de las ventajas, de por qué hacer eso. Y, digamos, voy a asociar el tema de entidades financieras. Hoy las entidades financieras tienen líneas más favorables con menores tasas para aquellas empresas que estén trabajando en sostenibilidad. Dos, los empleados ya no están queriendo irse a trabajar a una empresa solamente por salario, sino que también están diciendo es cuáles son los otros beneficios, cómo es el ambiente laboral de esa compañía, si yo sí me identifico con el propósito de esa organización. Tres, cuando uno va al supermercado y ve un logo que dice de sostenibilidad, de que está trabajando con temas de ambiental, que está haciendo temas de madres de cabeza de familia, y al otro lado tengo un producto totalmente industrial, la tendencia es ir hacia ese lado. Entonces son mayores ventas también. Los proveedores grandes o clientes grandes miran a sus proveedores, a sus clientes para ver si están trabajando en temas de sostenibilidad y hacen parte ya de sus criterios de calificación de selección de proveedor o de cliente. Entonces, digamos que son un montón de cosas, situaciones que realmente están construyendo un valor agregado en ese tipo de situaciones. Hay una última pregunta, hay otras dos, pero no alcanzamos por tiempo, que dice, ¿la verificación o auditoría de reportes de sostenibilidad en Colombia entonces va a estar a cargo de las super sociedades? ¿Y se está haciendo dicha verificación o qué disposiciones hay en Colombia con respecto a esto? Bueno, yo digamos que lo que les quiero mencionar respecto de eso es la superintendencia a hoy está en un punto de aprendamos y vamos gateando y vaya usted adaptándose a esta línea. Normalmente la superintendencia arranca en estas nuevas implementaciones como con un periodo de transición para que las organizaciones se vayan involucrando en el tema. Sin embargo, ya después de X tiempo, la superintendencia ya empieza a ser un tema de visitas más permanentes y temas sancionatorios. Entonces, al principio, digamos, en estos 2 próximos años, muy seguramente nos van a llegar requerimientos preguntándonos a las superintendencias para que le diga el representante legal que ha venido adelantando en estos ámbitos. Entonces, digamos que por ahora estamos en un proceso de flexibilidad, vaya adaptándose, busque cuál es su referente, mire cuáles son sus estrategias, pero llegará el punto en donde esas auditorías o esas visitas
o requerimientos, ya si vayan a tener un tema sancionatorio, como está ocurriendo hoy, por ejemplo, con los temas de Sagilar y programas de transparencia y ética empresarial, o desde la SIC, por ejemplo, con todo el tema de protección de datos personales, en donde hay sanciones muy cuantiosas para las organizaciones. Bueno, equipo, ya son las 9:29, 9:30, para ser exactos con los tiempos. Les queremos agradecer a todos por su participación en este evento de formación. No se asusten con el tema, ya saben que es un proceso de adopción. Hay un estándar que nos lo permite hacer. A Alina y a Javier de CSI, muchas gracias por su asistencia. A Licoef por darnos este canal y esta oportunidad de compartir estas reflexiones. Vamos a subir a la página del ICOEF este material en el blog y también vamos a enviar las presentaciones a los que se inscribieron a este evento. A todos una feliz mañana, ánimo, no se asusten, inicien el ejercicio con tener una persona a cargo, empezando a indagar, investigar y en esa hoja de ruta que nos definió CSI como estratégica, ahí tienen un aliado importante que los puede apoyar. Muchas gracias y una feliz mañana. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Buen día.